¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo una receta espectacular. Se trata de una perfectísima torta Red Velvet, también conocida en español como terciopelo rojo, y lleva su nombre por su color característico rojo y también por la sensación aterciopelada de la miga. Es una torta súper ligera con una miga súper suavecita y hoy te enseñaré todos los tips para que te quede espectacular. Además también te enseñaré a realizar este relleno característico de queso crema, pero lo vamos a hacer muy diferente porque lo vamos a hacer al estilo brigadeiro. Así que sin más que agregar, comenzamos. Para realizar el bizcocho necesitaremos 300 gramos de harina de trigo leudante, o puedes utilizar también harina de trigo 4.0 a la que le vas a añadir una cucharadita de polvo de hornear. También necesitaremos 8 gramos de cacao amargo sin azúcar, 300 gramos de azúcar blanca común, 4 gramos de bicarbonato de sodio, media cucharadita de sal o sal al gusto. También necesitamos 100 gramos de mantequilla, que puede ser con o sin sal. Si es muy salada, omite la sal de la receta. Si hace calor en tu cocina, no te recomiendo que la mantequilla esté a temperatura ambiente, sino que esté un poco fresca. 118 mililitros de aceite neutro, que puede ser de girasol, de canola o de maíz. No de soya ni de oliva porque le cambian el sabor. 2 huevos talla M, que son aproximadamente 114 gramos sin cáscara. Colorante rojo, que puede ser en pasta, en polvo o en gel, y también esencia de vainilla al gusto. Y por último necesitaremos una cucharada de vinagre y 3/4 de taza de leche entera de vaca. Esta debe estar tibia o caliente porque le vamos a añadir la cucharada de vinagre y esta va a cortar la leche inmediatamente y se van a formar como grumos. Esto es un buttermilk y nos va a ayudar a que nuestro bizcocho esté mucho más jugoso, tierno y húmedo. Esto lo dejamos a un lado y vamos a colocar en el bol de la batidora la mantequilla, el aceite y el azúcar blanca. Y en este momento también es recomendable colocar las esencias o saborizantes, ya que la materia grasa tiende a absorber mejor los sabores. Así que añadí la esencia de vainilla y también la sal. Esto lo deberás batir con el batidor de globo. En caso de que no tengas batidor de pie, puedes hacerlo con una batidora eléctrica de mano también, o si no, puedes utilizar batidor de varilla y hacerlo totalmente a mano, pero obviamente necesitas cremar la grasa, necesitas batir bien los huevos y hacer que espumen, y por eso vas a tener que batir bastante. Una vez que se haya cremado la materia grasa con el azúcar, con aproximadamente entre 3 a 5 minutos de batido, vamos a colocarle el colorante. En este caso yo estoy utilizando colorante en pasta y le puse aproximadamente una cucharadita de colorante. Ahora vamos a añadir los huevos uno por uno. Añadimos el primero y luego dejamos batir por aproximadamente un minuto antes de añadir el otro. Y después de añadir el último vamos a batir entre 3 a 5 minutos a una velocidad máxima. Ahora dejamos de batir en la batidora porque vamos a incorporar los ingredientes secos, y estos se recomiendan incorporarlos batiendo a mano para así no batir en exceso, ya que si no estarían activando el gluten que está contenido en la harina de trigo. Primero integré la harina, el cacao y el bicarbonato de sodio, y ahora lo tamizamos para incorporarlo a nuestra preparación. Y lo incorporamos en dos partes intercalando con el buttermilk. Fíjense que la mezcla debe quedar bastante fluida. Esto va a garantizar que su bizcocho va a estar bien húmedo, va a ser bien tierno, pero también va a ser bastante frágil. Así que tengan eso en cuenta también. Normalmente la torta Red Velvet se considera también por eso, porque es bastante frágil. Sin embargo, colocándole menos líquido también se puede hacer un poco más firme para poder utilizarla en tortas de fondant. Ahora, con manteca vegetal, aquí en Argentina la conocen con esta marca de Vegetalina, vamos a engrasar nuestros moldes. ¿Y por qué utilizo manteca vegetal? Pues porque es mucho mejor engrasar con manteca vegetal que con mantequilla o margarina, porque algunas de esas hacen más bien que las tortas se peguen. Me ha pasado, lo digo por experiencia propia, así que considero pues que la vegetalina, la manteca vegetal, es mucho mejor como antiadherente para sus moldes. Y en este caso no voy a colocarle harina, solamente voy a colocar en el fondo un papel para que no se pegue en mi torta. En este caso estoy utilizando papel de cocina, el común, que en Venezuela lo conocemos como toallín, pero es una marca en realidad. Y lo que vamos a hacer es cortarlo, así hacer circulitos, y lo ponemos en la parte de abajo. Y solamente esto, no necesitamos colocar harina.
Este bizcocho es recomendable hornearlo por capas en vez de hornearlo por un solo bizcocho alto, porque de esta manera al hornearlo por capas les queda un bizcocho más húmedo, que es característico de esta Red Velvet. Entonces vamos a utilizar 3 moldes de 16 centímetros de diámetro y le vamos a colocar 350 gramos aproximadamente de mezcla a cada uno. Ahora estos moldes vamos a llevarlo a un horno precalentado a 180 grados centígrados y lo vamos a hornear por aproximadamente 25-30 minutos o hasta que introducir un palillo salga seco. Una vez listo el bizcocho, vamos a pasarle un cuchillito por todo el borde para que se despegue cualquier cosita y no se nos vaya a romper al desmoldar. Vamos a envolver nuestros bizcochos en film, siempre este es el momento de quitar el papel de cocina para que después no se les haga difícil de quitar. Y no se preocupen que la torta no queda chiclosa ni como sudada cuando la envuelven en film, en realidad queda perfecta. Dejaremos la torta así a temperatura ambiente por aproximadamente 10 a 15 minutos y luego de esto vamos a llevarla a refrigerar por aproximadamente 6 horas para que quede bien firme la miga y podamos empezar entonces a rellenar. Y ahora para este relleno espectacular vamos a necesitar 397 gramos de leche condensada, 200 gramos de crema de leche también conocida como nata para montar o crema para batir. Además necesitamos 250 gramos de queso crema tipo Filadelfia, es decir, uno que sea bien firme. Y por último 150 gramos de chocolate blanco, que puede ser chocolate real preferiblemente, o si no, chocolate sucedáneo. Ahora en la olla solo vamos a colocar la leche condensada con la crema de leche, los cuales vamos a mezclar muy bien y luego lo vamos a llevar a fuego medio para que esto se espese y tome una consistencia bien cremosa. También pueden cocinarlo a fuego alto. Aquí yo lo estoy cocinando a fuego alto. A medida que voy agarrando más práctica con la crema brigadeiro, ya la puedo dejar a fuego alto por más tiempo. Y lo importante es que no dejen que se pegue. Si ven que se les empieza a pegar, entonces es preferible que bajen el fuego y vayan con calma. Cocinaremos nuestro brigadeiro hasta obtener el punto número 3, también conocido como punto para relleno. Y por cierto, este punto también sirve para trabajar con manga. ¿Y cómo sabemos que hemos llegado a ese punto? Pues que al pasar la espátula se hace una línea, fíjense esta línea, que tarda unos segundos en desaparecer. Ya allí tienen su crema brigadeiro perfecta. Y esto me tomó, fíjense que aproximadamente 11 minutos, que lo trabajé a un fuego alto en su mayoría de tiempo y luego le bajé a fuego medio para que no se me fuese a quemar, para que no se me fuese a pegar. Bueno, una vez que hayamos apagado el fuego, con el fuego apagado, fíjense bien, vamos a incorporar el chocolate, que se va a derretir súper rápido porque esto está bien caliente, dependiendo también del tamaño del chocolate. Traten siempre de poner en un chocolate que no sea de tamaño grande, es decir, no vayan a poner una tableta entera. Y también le vamos a incorporar el queso crema de una vez. Ahora que tengamos todo bien mezclado, vamos a llevarlo a un bol aparte y lo vamos a refrigerar por aproximadamente 8 horas o preferiblemente lo dejan de un día para el otro para que quede bien firme. Y es importante que lo tapen con film a piel. Pero si por alguna razón estás muy apurado y no puedes esperar al día siguiente para rellenar la torta, entonces lo que puedes hacer es dejar que la crema se enfríe aproximadamente 1 hora en la nevera. Todavía va a estar súper blandita, entonces vas a rellenar la torta dentro del mismo molde para que de esa manera la crema no se salga, sino que el molde contenga la crema en su lugar y puedas hacer presión para que salgan todas las burbujitas de aire y todo el relleno quede en su lugar. Y como la crema estaba fría, lo que hice fue batirla bastante a mano y una vez que ya esté cremosa, que ya la pueda colocar en la manga, pues llenamos la manga para así poder rellenar nuestra torta. Ahora con nuestra torta bien fría vamos a empezar a emparejarla, vamos a cortarle la barriguita y no se la vayan a comer, señores. Yo sé que se van a ver tentados, pueden probar un poquito, pero guarden de esta miga, de esta barriguita, para así poder decorar la torta por fuera y por arriba. Y miren lo bella que se ve la miga de ese bizcocho, que parece un terciopelo. Ahora vamos a humedecer un poco con almíbar. Y bueno, pueden no humedecerla, pero como les he dicho siempre, humedecer la torta ya para mí es algo súper básico. Le devuelve un poco de la humedad que va perdiendo mientras la torta está refrigerándose, mientras está exhibida. Entonces, por eso a mí me gusta humedecer las tortas y como que aportarle un plus. Y para el relleno estoy colocándole 275 gramos de crema por capa. Y déjenme decirles que me quedó justito, o sea, me alcanzó de bromita la crema para cubrir, miren cómo la estaba estirando y yo orándole a Dios, Señor, por favor multiplica esta crema, porque de verdad
necesitaba que me alcanzara completamente porque si no iba a tener que hacer más y no tenía todos los ingredientes para hacerla. Así que me alcanzó justito para poder cubrirla y que se vea semidesnuda. Pero si ustedes quieren que les quede bien cubierta y hacerle más decoración, entonces hagan el doble de la receta o receta y media. Con la miga de la barriguita la desbaratamos y la utilizamos para decorar, que se ve bien lindo el contraste de la crema blanca con la miga rojita de adentro. Y nada, solamente ponérselo hacia los costados, que se pega solita con la crema, y también en la parte de arriba, y por último les puse una cerecita. Y si se fijaron, esta torta no la rellené dentro del molde, y es porque la crema estaba bastante firme. Ella había reposado una noche entera, así que estaba bastante firme, y luego de rellenarla la dejé solamente refrigerar 1 hora aproximadamente antes de cortarla, pues porque era solo para enseñárselas a ustedes. Pueden comer esta torta, pueden mantenerla refrigerada porque no se pone dura la miga, es bastante tierna, bastante suave, así que la pueden comer perfectamente refrigerada. Así que pon en práctica ya mismo esta receta y aprovecha que viene el 14 de febrero para que se la puedas regalar a alguien. Y si esta receta te gustó, no dudes en dejármelo saber en los comentarios y también regalarme un like para que me apoyes. Y si aún no eres parte de esta comunidad y no te has suscrito, entonces te invito a que te suscribas a este canal. Solo tienes que darle clic al botón rojo que dice suscribirse y de esa manera no te perderás ninguno de mis videos. Y mientras yo aquí me quedo comiéndome este manjar, me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!